Este es tal vez, probablemente, el episodio más controversial o más negativamente recibido de probablemente toda la franquicia de Avatar, por lo menos entre Avatar, la leyenda de Aang y la leyenda de Korra. Am, la verdad, la primera vez que vi este episodio hace tantos ayeres, no pensé demasiado, sobre este episodio. O sea, no era o no me parecía especialmente bueno, o sea, sorprendente o emocionante. Pero tampoco era como de wow, o sea, esto es horrible o es lo peor. Y quizás, o sea, hay consideraciones actuales incluso, ¿no? O sea, también como que no posicionan a este episodio como el peor de todos um, o el peor recibido. O tal vez nunca lo fue, ¿no? O sea, pero aún así creo que hay, o sea, como una perspectiva generalizada bastante hostil sobre este episodio. Ah, ok, o sea, cosas positivas que me agradan de este capítulo es los cambios en el diseño o en el estilo artístico, o sea, el diseño de los personajes, los fondos. Am, Creo que, o sea, no es para nada la primera vez que vemos esto en Avatar. De hecho, o sea, en Jet también lo vemos, o sea, cuando narra, o sea, la historia de lo que sucedió tan solo, o sea, como unas horas atrás. Y me agrada eso de Avatar. Tiene un estilo, creo que bastante particular que existe entre el anime o la animación japonesa y la animación occidental. Um, pero me gusta, o sea, que la serie se permite también, o sea, un poco como experimentar con, con otros estilos. Eh, que funcionan, o sea, también como de manera que tienen, o sea, una justificación narrativa de por qué cambia ese estilo. Entonces, o sea, tienes igual, o sea, como que tu diégesis principal, o sea, que tiene este diseño bastante homogéneo de las proporciones, el delineado, la coloración, etcétera. Pero de repente, o sea, los colores pueden ser más saturados, o sea, el delineado puede ser más grueso, pueden ser más angulares, o sea, o simplificados los diseños. O pueden, por ejemplo, o sea, omitir color, o sea, y parecerse más como a un dibujo en un pergamino, etc. Entonces también me gusta, o sea, que incluso si cambiamos de estilo, o sea, no es como que haya un único otro estilo. Como de tenemos el principal y este otro que se utiliza cada que hablan de este en retrospectiva, o sea, o cada que hablan de una secuencia de sueño o lo que sea, sino que puede variar. Y en este caso, o sea, por ejemplo, también los estilos de animación o los diseños artísticos cambian también, o sea, dependiendo de qué tribu es la que está contando la historia. Y aunque uno de los diseños es más similar al diseño principal de la serie, aún así, o sea, tiene algunas diferencias. Entonces, me gusta, o sea, que la animación, o bueno, no como tal la animación, o sea, sino que Avatar, la dirección artística de la serie, tenga un poco, o sea, como esta flexibilidad o esta posibilidad de juego, o sea, de cómo podemos contar esto también, o sea, como que utilizándose estos otros recursos que, o sea, o estos recursos que nos permite el medio y el hecho de ser una serie animada. Um, Me gusta, por ejemplo, también, o sea, que hay una consistencia en la continuidad cuando se enfrentan, o sea, estos rivales y uno pierde parte de la barba y la otra pierde parte de su cabello y eso se mantiene, o sea, hasta el final del episodio. Entonces,
O sea, fácilmente, o sea, y eso también, o sea, es tal vez menos común ahora, también, o sea, puedo pensar en otras series posteriores, por lo menos en otra serie posterior a Avatar, que también, o sea, tenía ese tipo de consistencia en su continuidad, y, pero siento que aquí todavía, o sea, también cuando aparece Avatar era un poco sorprendente cuando veías algo como un rasguño o una herida o una alteración como en el diseño de un personaje y un par de escenas posteriores, o sea, regresaba como si nada, ¿no? O sea, hubiera sucedido. Entonces, conservar esos detalles, o sea, suman de manera sutil también, o sea, cierto realismo, o sea, porque igual, o sea, no es como un personaje que pierde un brazo, o sea, o que de repente tiene un brazo vendado, una pierna o algo así, enyesada, o sea, y aún así, o sea, como que no olvidan que después de este punto, o sea, como que, bueno, o sea, ocurrió esta acción y podemos ver eso, ¿no? O sea, como que en el diseño o sea, que están presentes todavía esas consecuencias. Me gusta algo que no he mencionado, o sea, tampoco, pero que ya existe, o sea, en Avatar, es las variaciones musicales en Avatar. Y no tengo idea exactamente, o sea, como cuántas piezas musicales o cuántas composiciones existen en total. Ya de toda la serie, o sea, de tan solo, o sea, nada más como de Avatar, la primera serie de la leyenda de Aang. Am, pero me gusta que aunque puedes reconocer, o sea, ciertos motivos sonoros, supongo. O sea, como que hay momentos, o sea, en los que suena, o sea, como el final o sea, la música del final, o sea, o como esta música de Agni Kai, que ni siquiera estoy seguro si se llama así. Am, pero no es, o sea, la misma pieza musical. O sea, hay otros instrumentos, hay variaciones, o sea, igual por la acción, o sea, si dos personajes están peleando y de repente llega el avatar a separarlos, o sea, la música también, o sea, se interrumpe, toma otra dirección. Y a lo mejor, o sea, digo, esta variación del Agni Kai, así lo voy a llamar, tal vez ya la vi en otro episodio y es exactamente, o sea, la misma variación. Pero aún así, o sea, me agrada que, aunque sigue siendo, o sea, como reconocible, como música de Avatar, o sea, no son como las mismas tres piezas musicales, o sea, que se repiten y se repiten, como de, ok, esta es la música cuando están tristes, esta es la música cuando tienen una conversación seria, esta es la música de cuando están peleando, o sea, sino que sí puedes... o sea, se siente que hay como por lo menos una librería un poco más amplia de opciones musicales de lo que podías encontrar en una serie de los 90, por ejemplo, ¿no? O sea, de 10 años atrás del estreno de Avatar. Entonces, también, o sea, eso es, o sea, como parte de un trabajo, o sea, que tal vez, o sea, pudiera ser como que cada episodio tiene música original, probablemente no es así. Según recuerdo, además, también sí hay música que se repite, que es como de esta misma, o sea, sí es la que escuchamos acá. Ah, Tal vez me equivoco, pero aún así, o sea, tener también como que un poco esa amplitud en la música, o sea, como que le da también, o sea, otra complejidad sonora a simplemente tener, o sea, como que las mismas 5 canciones o 5 melodías, o sea, que se repiten una y otra vez, o sea, lo hace, pues lo hace más atractivo, o sea, como audiovisualmente en la parte, o sea, de audio, pero también, o sea, cómo se combina con lo visual. Um, Ahora, el punto, o sea, creo que de controversia, o sea, de este episodio, que igual, o sea, no es que me haya metido, o sea, en profundidad, o sea, a ver como qué onda o qué es lo que dicen todos, ¿no? O sea, o la mayor cantidad de personas posibles. Eh, pero es el hecho de que hay un conflicto entre estas dos tribus y es un conflicto histórico. Y al final del episodio continúan su camino como una sola tribu, hermanada, pero resulta que todo fue gracias a una mentira que contó el avatar.
creo que hay un sentido insultativo que se vincula, o sea, con la propia historia de la humanidad. De, o sea, pudiéramos tal vez resolver todos nuestros problemas si le echáramos la culpa a, no sé, o sea, que eran alienígenas y todo fue culpa de los alienígenas y había control mental, o sea, y es ridículo y no tiene sentido, o sea, pero, o sea, pues vamos a echarle la culpa a eso y entonces todos nos llevamos bien. Am, Creo que, digo, sí hay, justamente, ¿no? O sea, un sentido pues de falta de reconocimiento, o sea, de la historia cuando existe, ¿no? O sea, tanto dolor o injusticias o muertes como repentinas o prematuras que simplemente, o sea, van a descartarse como si no hubieran sucedido. Y creo que, o sea, de ahí viene como el enojo de no, o sea, es que esto, o sea, está bien que se solucione o que se busque una solución, o sea, que pueda beneficiar a todos o a la mayoría, pero no, como que no faltes al respeto a esa historia y a los participantes de esa historia. Am, Creo que el discurso que intenta dar el episodio es bastante válido. eh, y creo que incluso, o sea, es adecuado hasta ciertos límites, quizás deberíamos especificar. Am, pero creo, o sea, que es un discurso positivo o una moraleja, incluso. El hecho de, o sea, olvidar el pasado o no aferrarte al pasado para poder continuar avanzando hacia el futuro. Entonces, y justamente, o sea, el episodio te muestra, o sea, que estas tribus, o sea, no quieren tener nada que ver una con la otra, y que se sienten, o sea, muy traicionadas, o sea, y que hubo justo, o sea, como injusticias que no se reconocieron, o sea, o que no han sido compensadas. Y, y es realmente, o sea, también como cuando los pones, o sea, en una situación extrema de supervivencia, que deciden olvidar, aunque sea momentáneamente, esas diferencias y logran sobrevivir. O sea, que si hubiéramos sido también, o sea, como muy, muy honestos, o sea, o muy fieles a nuestras creencias y a nuestros prejuicios, o sea, pues hubiéramos muerto todos, pero, o sea, nuestra mentalidad hubiera sido consistente hasta el final, pero decidimos olvidar, o sea, lo que creíamos para poder salvar nuestras propias vidas, pero en el proceso, o sea, también salvamos las vidas de gente que queremos y de gente que no queremos. O sea, que a su vez también pues salvaron la vida de gente que ellos querían. Entonces todos nos beneficiamos, o sea, por habernos olvidado, o sea, de este conflicto del pasado. Am, y justo, o sea, creo que sí hay algo valioso en este episodio, que no significa, o sea, que la gente, o sea, no lo mencione tampoco, aunque creo que tal vez sí no lo, no, tal vez hay quienes no lo mencionan o no lo mencionaron, lo cual también es válido, ¿no? O sea, como que si te enoja muchísimo, como de, es que esta moraleja, o sea, es muy problemática, pero eso, o sea, un poco el hecho de cómo, a pesar de reconocer diferencias entre nosotros, o sea, no impide que nos ayudemos. Y el ayudarnos, o sea, pues puede... O el hecho de que nos ayudemos unos a otros, o sea, pues es como la mejor manera de que todos, ni siquiera de que todos estemos bien, o sea, de que todos estemos mejor a como estábamos antes. Y a lo mejor, o sea, es como de, no, pues yo prefiero, o sea, como perder una mejor vida
o sea, si eso significa, o sea, que tú tampoco tendrás una mejor vida. O si eso significa, o sea, como que pues mantenerme justamente fiel a esta historia o a este dolor, o sea, no sé, ¿no? O sea, y seguir exigiendo, ¿no? O sea, también como que pues que deben pedir perdón o que deben compensar sus acciones, etcétera. Entonces, bueno, o sea, digo, sí es una conversación, o sea, como mucho más extensa. Pero, y creo que ahí, o sea, tal vez lo interesante sería como considerar dónde existen, o sea, o cómo podemos como tratar de definir o identificar un límite, aunque sea relativo. El hecho de decir, bueno, o sea, cuando aferrarte al pasado es adecuado y cuando empieza a ser perjudicial o riesgoso o dañino, um, y cuando vale la pena olvidarlo para seguir avanzando, o sea, a un futuro que podemos decir, o sea, de todos modos, o sea, ya avanzamos al futuro, pero que puede ser un futuro mejor, justamente porque vas a trabajar en equipo con personas que originalmente habías descartado. Entonces, pero pues si decides, tal vez también, o sea, ahí hay una, o otra discusión, ¿no? O sea, si es, si es apropiado, por ejemplo, perdonar, pero no olvidar. Y creo que también existe un poco, o sea, esta perspectiva de que para poder vivir en paz, creo, o sea, tal vez no, o sea, no puedo decir incluso así como dónde le escuché o quién lo dijo o quién escribió, pero creo que por ahí, o sea, flota una idea sobre que para vivir en paz, o sea, es necesario olvidar. Pero eso entra, digo, si alguien lo dijo o si alguien lo piensa, entra en conflicto directo con tal vez la frase más famosa de Winston Churchill, a quien nunca mencionan cuando repiten la frase, porque así de famosa es la frase, pero no la persona que lo dijo. Y es, o sea, que si olvidamos la historia, o quien olvida la historia está condenado a repetirla. Entonces, ese es, o sea, creo que también el riesgo de olvidar. O sea, si pensamos que, ok, o sea, el episodio como tal plantea un final positivo. Y ahora, o sea, estas tribus van a olvidar sus diferencias, van a dejar de culparse los unos a los otros y van a trabajar en equipo como ya lo hicieron y para obtener, o sea, un buen resultado, como ya obtuvieron este primer buen resultado o muy buen resultado. Por cierto, el diseño de estos insectos, cosos gigantes, o sea, me encanta, o sea, la serie... o sea, ¿por qué no existe un libro de animales fantásticos de Avatar? Ese sí lo leería. Pero creo que, o sea, justamente el riesgo, o sea, de olvidar la historia es que, ok, o sea, por el momento las culpas se olvidaron o los reclamos y podemos trabajar juntos, pero el riesgo está ahora en que, eh, o sea, en unos días tal vez, o sea, unas semanas o unos meses, vamos a caer, o sea, en los mismos conflictos o en los mismos sesgos, o sea, que teníamos anteriormente, porque el problema, o sea, no se ha solucionado. Entonces, en un nivel material, o sea, un poco es como decir, bueno, o sea, si tienes una gotera, o sea, pues puedes resolver el problema de la gotera o puedes ignorarla, pero si la ignoras, no significa que deje de existir la gotera. A menos tal vez de que le preguntes a un filósofo. Pero, pero sigues, o sea, pero desde el materialismo y el positivismo sigue existiendo la gotera. Y eso significa que aunque tú la ignores, por ejemplo, o sea, y si tienes esa gotera en tu cuarto y te puedes inundar, supongamos, o sea, bueno, pues vas a hacer tu día o tus días como siempre y te vas a dormir y tranquilo y en paz, pero cada vez más mojado, o sea, y eso también puede contribuir a problemas de salud y demás, o sea, entonces,
O sea, el problema no está resuelto si lo ignoras. Y el problema puede empeorar, puede hacerse más grande, justamente mientras más tiempo lo ignores. Así que, pues no lo sé. O sea, creo que justamente, o sea, sí es posible, o sea, tal vez a veces ignorar el pasado en favor de, de mirar hacia el futuro, o sea, como en este caso de la supervivencia, por ejemplo. Pero qué tanto, o sea, tiempo también es conveniente ignorarlo. Si existen escenarios donde sea bueno ignorarlo permanentemente, o si lo ignoras, siempre debe ser bajo la condición de reconocerlo otra vez. Pues cada quien, supongo, ofrezca su respuesta, si así quiere.